ocasiones la implantación de la política pública desde mi perspectiva jurídica de lo que es un crimen de odio se ha visto limitada y fragmentada particularmente por homofobia institucionalizada en nuestras estructuras de gobierno y la heteronormatividad que puede existir en nuestras instituciones jurídicas. Y es importante comenzar a hacer visible un discurso que la protección y la política pública de crimen de odio no solamente viene a proteger a una comunidad. La política de crímenes de odio viene a adelantar lo que debe de ser la política pública del Estado en materia de derechos humanos y derechos civiles. Y la política pública de crímenes de odio viene a proteger a todos y cada uno de los ciudadanos y los puertorriqueños que vivimos en la jurisdicción de Puerto Rico. Porque todos en algún momento dado podemos estar vinculados o relacionados con algún grupo vulnerable. Y la vulnerabilidad históricamente, como mencionaba la profesora Román, ha sido variable. Y en los movimientos históricos y en toda la historia podemos identificar diferentes grupos y segmentos de nuestra población que no han tenido el aval ni la viena del poder político y económico y han sido perseguidos y han sido segmentados. Y la vulnerabilidad y los grupos vulnerables en un sistema político y económico son variables y es algo que no es estático y va cambiando. Y un poco con esto es que hoy a lo mejor la comunidad LGBT y otros grupos en nuestra sociedad pueden estar vulnerados y mañana pueden cobrar características de vulnerabilidad muchos otros grupos y sobre esto tenemos que estar sensibles y entender que cuando hablamos, vinculamos y educamos en materia de crímenes de odio, estamos adelantando la vigencia de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas del país y no en favor exclusivamente de una sola comunidad. Y esto es un discurso que es pertinente vincularlo. Nosotros como estudiantes, como profesionales y académicos, tenemos que comenzar a hablar en estos contextos y tenemos que comenzar a hacer visible en nuestros discursos y en nuestras relaciones sociales este tipo de mensajes. Porque vincula a todo, no es cuestión de unos movimientos de liberalización, como plantean muchos grupos fundamentalistas, de la liberalización de las relaciones sexuales o el apoderamiento de los homosexuales de ciertos grupos, no, porque la homofobia muchas veces se utiliza para detractar lo que es el avance de todo un concepto dentro de una democracia moderna. Y la democracia moderna existe y tiene como único propósito proteger a los grupos vulnerables. La democracia existe exclusiva y particularmente dentro de la perspectiva jurídica para proteger a aquellas personas que pueden ser vulnerables ante el establecimiento y ante la delegación de poder que se le ha hecho al Estado. Y dentro de ese contexto y de esos linderos tenemos que comenzar a reflexionar lo que son los crímenes de odio. Las piezas legislativas que le mencioné, tanto el artículo 72 del Código Penal como la ley número 46 del 4 de marzo del 2002, que enmienda la regla 171 de las de procedimiento criminal, como le mencioné, ambas imponen un agravante sobre delitos, y recalco, es cualquier delito. ¿Es suficiente esto en nuestra realidad jurídica para atender la realidad de prejuicio y de persecución que pueden existir ciertos grupos vulnerables? ¿Cuáles? Tenemos que revisarlo. Hay otras disposiciones que evidencian la necesidad de esfuerzos y políticas públicas coherentes y cohesivas para poder dirigir un discurso y hacer efectiva una política pública de crímenes de odio a nivel práctico. Y uno de los ejemplos que quiero mencionar y compartir con ustedes es la Orden Especial número 2003-8 de la Policía de Puerto Rico. Esta orden especial y junto con la Orden General número 2003-31 creó en el año 2003 una división de investigación de crímenes por prejuicio en la Policía de Puerto Rico. A mi juicio, jurídicamente, esta orden ejecutiva esta orden especial y esta orden general vienen a darle seguimiento a lo que es la política pública consagrada en el artículo 72 del Código Penal y de la ley número 46 del año 2002, que establece la política pública de prohibición de crímenes de odio, imponiendo la modalidad agravante. Y viene a ser la práctica porque aunque exista la letra de prohibición o imposición de agravante por crímenes de odio,
la letra misma o la existencia de la ley no es suficiente para evitar que estos crímenes se cometan o incluso para que se acusen a personas por la comisión de estos delitos. Esta es la experiencia en Puerto Rico. ¿Dónde están las estadísticas de crímenes de odio desde el 2002? Son inexistentes. En el 2003, a partir de estas órdenes especiales y generales de la Policía de Puerto Rico, a mi juicio jurídico, existía lo más cercano a un protocolo esencialmente completo para operacionalizar una política pública de crímenes de odio. Se crea una división en la policía imponiendo específicamente el deber de investigar crímenes por prejuicio, imponiendo a la Policía de Puerto Rico la obligación de adiestrar a su personal, imponiendo a la policía de crear una división en cada una de sus 13 regiones policiales que se dedicara a formar al personal de la Policía de Puerto Rico y a promover la educación de los agentes que se encargan a investigar las incidencias criminales en nuestra sociedad. Realidad y desacierto con estas órdenes especiales y generales que nunca se operacionalizaron, a pesar de que su texto era estético y a pesar de que el texto de estas órdenes generales y especiales era de avanzada y en contenido eran ricos. El desacierto fue que nunca se operacionalizó y el desacierto más lamentable es que en el 2007 se revoca estas órdenes especiales y estas órdenes generales de la Policía de Puerto Rico, se revocan por una orden que diluye lo que fue la creación y fue la existencia de un protocolo en crímenes de odio en Puerto Rico. Ciertamente el reto de la democracia es convertir en práctica lo que dice el mar de letras o lo que dice la ley. Y tal vez la orden del 2003, tanto la especial como la general, tenían ese reto de convertir en práctica esas consideraciones reglamentarias dispuestas en esas órdenes generales y especiales. Pero hoy día no existe ni siquiera el texto. Fue derogado y lo que es la división de investigación por crímenes por prejuicio en Puerto Rico está diluida y se diluyó con una división de maltrato sexual y abuso de menores que dentro de mi perspectiva jurídica nada tiene que ver una cosa con la otra y lo que hace es que diluye. De hecho, a mí como jurista particularmente me llama mucho la atención este dato porque fue un dato que no fue público ni ventilado públicamente por la Policía de Puerto Rico, sino fue hasta un requerimiento que se le hizo a la policía en virtud de la muerte del caso de Jorge Stevens. Por primera vez sale un funcionario de la Policía de Puerto Rico a requerimiento de la Comisión de Derechos Civiles mencionando que esa orden del 2003 había sido derogada. Y es una de las instancias en que tanto la comunidad estudiantil, la academia y las diferentes comunidades vinculadas con crímenes de odio tienen que tomar apoderamiento y formación en lo que es participación ciudadana. Lo mismo ocurrió para terminar y ir redondeando con la orden administrativa número 2008-11 del Departamento de Justicia, creada por Roberto Sánchez Ramos, que fue una orden que incluía todas las divisiones del Departamento de Justicia, incluyendo el NIE, el Negociado de Investigaciones Especiales, incluyendo el área de litigios generales, en unos esfuerzos para orquestar y para trabajar lo que iba a ser la política pública del Departamento de Justicia en materia de investigación de crímenes por prejuicio. Lamentablemente hubo un cambio y esta orden queda sin efecto porque es derogada recientemente por la Orden Administrativa 2009-16, y en esta orden administrativa de justicia del 2008 había una participación multisectorial donde estaban diferentes sectores vulnerables al prejuicio representados en la discusión de lo que era la política pública, y estaban todas las divisiones del Departamento de Justicia, lo que a mi juicio era un adelanto para comenzar a operacionalizar lo que es la política pública de crímenes de odio en Puerto Rico. Por otro lado, tenemos un reto que para mí es bien importante mencionar, y es la presencia de la nueva ley federal de crímenes de odio, la Matthew Shepard and James Byrd, mejor conocida como Prevention Act Public Law número 111-84, aprobada el 28 de octubre del 2009, que es la nueva ley federal que contempla la modalidad de prejuicio por razón de género e identidad sexual en el ámbito federal y le amplía al gobierno federal unos alcances en los territorios y los estados. Hoy día, con el caso de Jorge Stevens, vimos
cómo la Fiscalía Federal básicamente hizo unos anuncios y le mandó un mensaje al gobierno estatal y le dijo, si no eres efectivo tramitando esto como un crimen de odio, ojo, tengo la facultad y la potestad de intervenir y yo voy a intervenir en virtud de la nueva ley federal. Aquí hay unos